¿sí? Lalo, tengo ahí una consulta. Sí, Juan Carlos, Eh, dime. Ahí me lanza una advertencia de que le cambie a la zona horaria. Cámbiasela a la de Bogotá. Ok. Lo que pasa es que eso de la zona horaria les afecta cuando van llegando los tiempos límites. Cuando ya se va terminando el final del curso, hay veces que, bueno, como este curso está disponible en todo el mundo, dependiendo de la zona horaria en la que estén, es como les va a afectar. Entonces ustedes pueden considerar, bueno, yo tengo hasta las 7 de la noche. Pues sí, pero son 7 de la noche para ti, pero para la plataforma a lo mejor son a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, por esa diferencia de uso horario es que les aconsejan que cambien el horario. Ok, bueno, mire, este es el curso como tal. Sí, habrán podido ver, Juan Carlos, Juan, ya lo vieron. Mayra, para que lo vayas viendo de una vez, en lo que puedes entrar a tu cuenta, a tu correo. Este es el curso. Yo, bueno, ya lo tengo terminado, todo me parece que ya finalizado. ¿Sí? La bienvenida, los objetivos, la agenda. Le recomiendo dedicarle una hora, más o menos, hora y media al día. No es mucho. Hay lecturas que son muy rápidas, hay otras que son un poco más técnicas. Les aconsejo también que tomen nota de los términos, la terminología, porque aquí se hacen mucho énfasis en esto. Batna, sopa y no sé qué tanta cosa más. Ah, bueno, aquí está. Batna, sopa, Bien, vamos, lo pudiéramos ver. Las dudas que tengan, pudiéramos tratar de aclararlas. Hay un par de ejercicios muy buenos, eso sí, que les ponen casos reales, pero la forma en que lo abordan, en que lo resuelven, es muy lógica, ¿sí? Y ahí es en donde les digo que no aplica. Las negociaciones son como las ventas totalmente, ¿sí? Son emocionales, aquí influyen muchas más cosas que un par de conceptos de un área en donde puede caber una zona de negociación. Es mucho más allá de eso. Sin embargo, los ejercicios, el ejercicio del viñedo es bastante interesante, sí, porque involucran varios aspectos, varios agentes externos que influyen. Y vamos a ver cómo influye la biología, vamos a ver nosotros, esto no lo dice el curso, el ejercicio, pero les vamos a ver cómo influye la biología, cómo influyen las emociones, cómo influye el estado anímico de las personas al momento de negociar. ¿Sí? Conforme vayan avanzando, yo les aconsejo, bueno, tienen 30 días, ¿sí? Para terminar. Entonces lo van llevando a su ritmo sin ningún problema. Pero yo les aconsejo que en la medida de lo posible, ¿sí? Traten de terminarlo de aquí a la próxima, no es imposible, de aquí a la próxima semana es muchísimo, pero vamos, lo más que puedan avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya después de eso ya no, o sea, tenemos 3 clases, contándolo hoy, 3 clases de acompañamiento, ¿sí? Vamos a ver dudas, preguntas que tengan sobre el contenido y el resto del tiempo les voy a mostrar otras herramientas eh, que realmente sí les van a servir. Entonces, bueno, fíjese, por ejemplo, en la evaluación. No sé si quieres si me aparezca. Las evaluaciones. Aquí está la tabla de porcentajes. Este reto, ¿recuerdan que yo les comenté que en algún momento van a tener que interactuar entre ustedes? ¿Sí? Y van a tener que evaluarse. Es aquí, este reto. ¿Por Las qué? 5 personas decían. Sí, exactamente. Tienen que evaluar a 5 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí hay un detalle que necesitan conocer. Si no tienen evaluadas a 5 personas, no los deja avanzar. El ejercicio se los dejan en el módulo 2, pero se evalúa en el módulo 3. ¿Sí? El ejercicio es hacer diseñar una capacitación en negociación con diferentes aspectos que tienen que cubrir de acuerdo al escenario que les plantean.
El tema no es eso. Entonces pueden hacerlo como ustedes lo entiendan. Porque al final de cuentas se van a evaluar entre ustedes. Aquí yo no evalúo nada. Nosotros como universidad no tomamos en cuenta, o sea, no nos metemos en esa parte. Quien evalúa es la plataforma. Pero les pide 5 personas. ¿Sí? Entonces, si no se juntan, si no, ustedes no juntan las 5 personas, no los va a dejar evaluar. Ahora, ¿qué sucede? En el grupo somos como 10, creo. Pero ahora les digo. Sí, somos 10. Entonces, sí alcanza. ¿Sí? El punto es que se terminan los ejercicios. Les aparecen primero 5, las 5 primeras personas que vayan entrenando el ejercicio. Por ejemplo, a Juan Carlos, te va a llegar Juan, te va a llegar Mayra, Luis, no sé quién más, Omar y Margarita. ¿Sí? Terminaste, pero si no te das cuenta, esa cosa, la plataforma, te sigue mandando ejercicios de otras áreas, de otros cursos que no tienen nada que ver con el nuestro. ¿Sí? Entonces solamente estate pendiente. Ahora, si por X o por Y no se juntan, no logran juntar las 5, porque no todos, bueno, por lo menos en la generación anterior, no todos se inscribieron al curso. Fue una generación un tanto rara, pero no todos se inscribieron. Entonces no juntaban, llegó un punto en que no juntaban las 5. Le dije, ¿saben qué? Evalúen de cómo se les pegue su regalada gana, evalúen de los demás ejercicios que les van apareciendo, porque les aparecen de otros temas. ¿Sí? Les aparece de marketing, les aparece de recursos humanos, de diferentes temas les van apareciendo. Evalúenlo. El chiste es que la plataforma detecte que tienen las 5 evaluaciones. Una vez que tienen las 5 evaluaciones, ahora sí ya les permite avanzar. ¿Sí? Porque si no, no lo deja. Les va a decir que está incompleto, que les falta algo para poder concluir el curso, aunque hayan aprobado el examen. Entonces es importante que vayan tomando en cuenta esos detallitos. ¿Qué otro punto que yo recuerde? Mm, ya, básicamente es eso. Son los puntos que voy recordando. Hay material adicional, ¿sí? Hay material adicional que si ustedes deciden verlo, lo pueden ver, no es obligado. No es obligado. Aquí está para la semana 2. En la semana 2 es que les piden el ejercicio. Ah, ya me acordé. Para ese ejercicio, les dice que se den de alta en script ay, no recuerdo, son dos o tres plataformas que les permite subir documentos. Yo tuve problemas, yo personalmente tuve problemas al tratar de subirlo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo lo subí directo. Es un documento, un PDF, lo que ustedes suben. Pues yo agarré, no me escribí, me di de alta en script y todo esto. Después te piden que lo compartas, que subas tu documento, porque es una red para compartir material académico, pero yo no lo hice, porque a mí no me dejaba. Entonces, ¿qué es lo que hice? A mí se me ocurrió y yo lo subí directo, ¿sí? Ahí en la plataforma. Y ahí también les aparece lo demás. No entiendo por qué motivo nos llevan a usar ese tipo de herramientas, pero yo en mi caso no lo utilicé. Sé que varios sí lo hicieron. Sin embargo, a ti, como para evaluar, te llega un link, aquí está, abres el documento, lo evalúas y calificas, cumple o no cumple, cumple o no cumple. Ya se acabó. La plataforma coloca la calificación. ¿Sí? Se los comento porque les va a suceder. Y esto va a pasar después de que terminen las clases de acompañamiento. Aquí está networking, el tema 2. Aquí está el ejercicio. ¿Cómo se manifiestan las emociones negativas? Cuando se manifiestan en el transcurso del proceso de negociación. Y aquí está. Fíjense, esto ya es un año. Aquí ya hay opiniones. ¿Y por qué? Porque esto es un foro. Hay un foro abierto para que ustedes interactúen e intercambien opiniones. Creí que era el ejercicio, pero no.
A ver si no es en el tema 3 entonces. A ver, el reto. No, no es este. Lo estoy buscando para saber cuál es el. A ver. Lalo, disculpa, bueno, muy buenas noches. Yo entré Hola, buenas tarde, noches. no escuché la primera parte, pero ahorita que estoy en esto, dice en la estructura de la negociación, aparece videos, lectura y cuestionarios. Lo primero que debemos es ver los videos, las lecturas. Vayan en orden. Los va llevando en orden. Pues generalmente empieza con un video. ¿Sí? Ahí está la transcripción. Y después les va llevando unidad por unidad. Si toca una lectura, hacen la lectura. Si toca el material complementario, hacen el material complementario. Les coloca ahí cierto tiempo, 30 minutos, 25 minutos. No se ocupan todo ese tiempo. Realmente no se utiliza, es menos. ¿Sí? Simplemente que se los coloca ahí, pues me imagino yo que por seguridad, para que tengan el margen de tiempo suficiente para poder hacer bien la lectura. Tomen sus notas, en caso de que les interese, eh, que puedan, vamos, repasarlo. Lo que sí les aconsejo también, si pueden, copien el texto, las lecturas y el texto que aparece. ¿Por qué? Porque las preguntas del examen las sacan de ahí, ¿sí? Entonces es importante al rato, una vez que empiezan el examen, ya no pueden regresar a la plataforma, al curso. No se puede, porque al momento de salirse, abandonan el examen. Y se los toma como un intento. Entonces, una manera que tienen de poder consultar, porque no tienen límite de tiempo. Para el examen no hay límite de tiempo, pero no tienen manera de consultar nada. Entonces, copien el texto o las capturas de pantalla. Yo les aconsejo el texto porque después pueden buscar una palabra clave y la encuentran en el documento rápido. Si lo hacen con imágenes, van a tener que leer. ¿Sí? Entonces, son tips que les voy dando para que se les facilite un poco las evaluaciones, que realmente es lo que importa. Aquí está, este es el ejercicio que les comento. Aquí está el documento PDF, ¿sí? Que es el que les va guiando. No sé si se va viendo. Aquí está. Aquí está todo detallado. Enviar la liga de tu práctica. Esto es lo que les estoy diciendo. Se los comento ahora, ¿por qué? Porque muy probablemente esto lo tengan que hacer ya ustedes solos, ¿sí? Entonces, por eso se los anticipo, se los comento. Va paso a paso, los va guiando. Ahora, yo personalmente tuve problemas con el script day, con todo eso. Pero aquí les va guiando todo, todo, todo. Está muy bien detallado. Todo el proceso. Entonces, no puedo ver. Ahí está. Mil disculpas que te interrumpa, Lalo. Aquí dice Sí, 4 semanas. sí, Eso son tenemos que semanas. hacerlo. No, El tienen las curso, 4 semanas. Tienen las 4 semanas para hacer. Son 30 días. El tema es que las clases de acompañamiento son 3. Hoy es la primera. o sea, y esta era una. Y esta es una. O sea, nos quedan solamente 2. La próxima semana. Sí. Aquí se les pide escribir. SlideShare. SlideShare es la otra. Son recetas que Y les no hay piden. manera de tener una clase extra debido a que creo que en la mayor parte ingresamos recién hoy día. Ah, pues no, realmente no. Ya realmente adicional ya no. Ahora que Lo era que la otra podemos hacer es una cosa. información. Lo que podemos hacer es una cosa. Dudas que tengan puntuales en el chat, en el grupo de WhatsApp, las pueden subir y los voy ayudando.
¿sí? Sin mayor Oye, problema. eso, a eso iba, que si de pronto las dudas van directamente, les podemos escribir al chat de WhatsApp. Pero dudas muy puntuales y no tanto ya del contenido, sino de la plataforma. Y porque Mm. las dudas para eso son estas clases. Entiendo que entraron hasta hoy. Por eso le digo, bueno, los problemas son en la siguiente semana, o sea, termina el curso la siguiente semana y la que sigue, no tengo aquí el calendario. Ahora les digo, permítanme. La que sigue sería, el curso termina la próxima semana 19, hasta el 26. Les puedo por chat, dudas que tengan, el contenido se las puedo aclarar sin mayor problema. Porque sí entiendo que entraron una semana, bueno, hasta el día de hoy, y eso sí, a partir de hoy tienen 30 días para terminar. ¿Ok? Dudas, preguntas, van a surgir conforme vayan avanzando, ¿sí? Pero, igual, por eso les digo, una semana después, yo todavía por chat les voy a seguir respondiendo a sus dudas, a sus preguntas, sin mayor problema. Bueno, ya tienen ahí Mayra que no podía entrar, no pudo entrar a la plataforma, y aquí ya vieron cómo es el curso, las lecturas. Y no puedo aún. Pero el tema es por el Tengo que correo. esperar mi correo, pero no. Código de honor. Miren, les pide esto, ¿eh? Es el código de honor, hay que no van a hacer trampa. Pero bueno, este. Aquí me trae. Quiero mostrarles semana 4. Miren, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Este tema 4, ¿sí? El marco de referencia o framing para evitar el conflicto, evitar los conflictos, lo voy a resumir bien rápido. Y de verdad, es así de sencillo. Sencillo de decir, complicado de ejecutar. El método framing que le llaman es como cambiar la perspectiva, la percepción, ¿sí? Sabemos que existe mente consciente y mente inconsciente. La mente consciente es el 5% y la mente consciente es el 95%. Tenemos que nosotros meternos a la parte profunda de las emociones de la gente. Entonces, cuando se puede escalar o generar un conflicto, la mejor forma que existe para evitarlo es a través de preguntas. ¿Sí? Es siempre haciendo una pregunta calibrada. Ahora en estos días les voy a mostrar lo que es una pregunta calibrada, para que aprendan a hacerlo. ¿Por qué? Porque una pregunta calibrada te ayuda a decir no sin decir no. ¿Sí? Entonces, es todo lo que es este modelo 4.2 habilidad para evitar conflictos, se resume en eso. Ya en la práctica, en la vida real, es a través de preguntas. Y estoy seguro que ya incluso hasta lo han hecho, que no se han dado cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, dudas sobre la plataforma, ¿no? Creo que bueno, a mí personalmente creo que las va a ir teniendo en medida que va avanzando, porque Sí. ahorita yo acabé de ingresar, ya logré ingresar, Sí, ya Juan estoy también a acaba mí. de ingresar. ¿Perdón? Esta playera me queda bien grande. Perdón, Juan también acaba de ingresar. Entonces, que la playera me queda bien grande. Sí, por eso les digo, no hay mayor problema. Clases como tal ya no se puede, pero sí les voy resolviendo sus dudas, tanto en la plataforma, en las evaluaciones, como con el contenido. Vamos, una semana después, en el chat. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Lo que les voy a mostrar en estas tres clases son algunas herramientas. Esto es parte de toda una capacitación que de alguna manera está basada en la práctica en la vida real.
No es académico, no son libros de texto, esto es de negociadores, de gente que se dedica a esto, ¿sí? Es una capacitación que yo tuve hace como 4 años más o menos. Y aunque suenen raras las herramientas, realmente funcionan, ¿sí? Vamos, el tema es, lo vamos a ver. Permítanme compartir la pantalla. Ahí está, ¿sí? El tema es emocional. El tema es saber encontrar las palabras correctas, utilizarlas en el momento adecuado y con el tono indicado, ¿sí? Para evitarnos conflictos o para lograr lo que nosotros queremos. Le llamamos habilidades de negociación porque así está marcado en el temario. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta durante el transcurso de estas clases que sigue siendo ventas. Esto que vamos a ver aquí les va a servir también, porque al final de cuentas, cada vez que nosotros estamos vendiendo algo, estamos en una negociación, ¿sí? Incluso el tema del regateo. Lo que aquí no nos da tiempo, es muchísimo material, pero hay estrategias para regatear. Primero que nada, ¿cómo evitar llegar a un regateo? Y ya, o bueno, si ya estamos metidos en el regateo, ¿cómo hacerlo para conseguir el menor precio para nosotros o la mayor ganancia? ¿Sí? Ese tipo de cosas normalmente no te las enseño. Aquí los vamos a, si nos da tiempo, lo llegamos a ver. Ahora, ¿qué sucede? Como les he venido diciendo, todo lo que son ventas, todo lo que es negociación, es un tema 100% emocional. Lo que significa que necesitamos conocer toda la gama de emociones que existen. Muy, muy importante que conozcamos nuestras propias emociones. Hay que aprender a identificarlas, ¿sí? Si no mal recuerdo, mencionaron un libro cuando estábamos viendo el tema de las preguntas. No lo recuerdo en qué tema, pero mencionaron un libro que trata sobre las emociones. Es sobre tipo este de la serie de Lie to Me. Si lo pueden checar, vean. Yo no he tenido oportunidad de descargarlo, pero vean, les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque les ayuda a conocer las emociones desde otro punto de vista. No tanto terapéutico, no tanto con el fin de tranquilizarnos o de tener un bienestar, ¿sí? Sino de poder utilizarlas en favor nuestro, tanto nuestras emociones como las emociones de la persona que tenemos enfrente. Es importantísimo. Aquí nos vamos a topar de verdad de frente con las emociones de la otra persona. Y cuando digo enfrentarlas, es porque una palabra que nosotros digamos de más puede alterar muchísimo el ambiente. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Que en algún momento eh, están hablando o intentando colocar algún producto, algún servicio, y en algún momento dicen algo y notan el cambio en la expresión de la gente. Ah, ese es otro tema. Lectura del lenguaje corporal. Necesitan también practicarlo, ¿sí? Saber leer las microexpresiones, saber identificar cuando una persona está molesta, cuando algo le incomoda. Las principales emociones. Tenemos más de 10.000 microexpresiones y es prácticamente imposible conocerlas todas. Pero sí hay expresiones básicas. Ira, coraje, enfado, alegría, ¿sí? Gestos que uno reconoce. ¿Y por qué lo reconoces? ¿Por qué te das cuenta? Pues porque tú también las has vivido, porque tú también las has experimentado. ¿Sí? Asco. Es una de las expresiones más características que se reconocen muy rápidamente. Ahora, lo que tenemos que hacer, a mucha gente no le gusta negociar, ¿sí? Considera que es un tema que no le gusta, que es complicado, que es difícil, pero negociar
Es exactamente igual que el tema del el manejo de objeciones. Es lo mismo, simplemente aquí hay otras herramientas, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es superar esa aversión, esa negativa a la actividad, a negociar, ¿sí? Lo único que tienes que entender es cómo funciona el mundo. Así de fácil. ¿Sí? Por eso les digo, decirlo es muy sencillo, hacerlo no da. ¿A qué me refiero cuando les digo que tienen que entender cómo funciona? Tienen que comprender, se los voy a decir de esta manera, tienen que ver el mundo como lo ve su contraparte. Es eso. No sé si me voy a entender. Normalmente lo que hacemos es que tratamos de imponer nuestra visión a la otra persona. ¿Sí? Eso es lo que generalmente hacemos. Estamos tratando de convencer a alguien de que vea las cosas como nosotros la vemos. No, eso es un error. Lo que tenemos que hacer es nosotros ver el mundo como lo ve la otra persona. Y para poder hacer eso, necesitan conocer las emociones, identificarlas, etiquetarlas, espejearlas. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. ¿Sí? Pero lo primerito que hay que hacer es identificar las emociones. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo de una manera metódica y escalonada hay un procedimiento para poder nosotros entender y ver el mundo tal cual lo ve la otra persona. Y aquí voy a insistir, desde que tocaron el tema de Human Analytics, para mí ese tema es fundamental, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque eso les ayuda muchísimo, mucho, mucho a entender a la gente. Porque la gente piensa y actúa como lo hace. Hay veces que las personas actúan o hacen cosas que, pero estás loco o loca, o sea, ¿por qué haces eso? No sé, o sea, para nosotros no tiene sentido, ¿sí? Pero para la persona que tenemos enfrente tiene toda la lógica del mundo. Entonces, nosotros tenemos que aprender, eso es a lo que se refiere cuando les digo que tienen que aprender a entender cómo funciona el mundo. ¿Sí? Verlo como lo ve la otra persona. Tenemos que saber jugar el juego emocional. Sí o sí es aprender el juego emocional. Porque si no lo hacemos, nos vamos a meter en broncas. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a empezar a dar argumentos racionales. ¿Cuántas veces les ha pasado, y no nada más en el aspecto profesional, también en el aspecto personal, ¿sí? En el aspecto familiar? Los que tienen hijos adolescentes, ¿sí? Que salen con cada cosa, digo, yo no tengo ni hijos, pero sí tengo sobrinos, tengo amigos que tienen a sus hijos, y he visto cómo luego vienen y me dicen, oye, pero es que se puso como loco, o está haciendo tontería en medio, o dejó la escuela, ¿sí? O empezó a reprobar materias, ¿sí? Es simplemente que lo que para nosotros es normal, para la otra persona no lo es. Y lo que para la otra persona tiene una lógica, tiene un sentido, para nosotros es totalmente irracional. Sin embargo, como el tema es emocional, por ejemplo, una persona que ha vivido, no sé, abandono, que tiene la huella de abandono, cuando es adulto, esa persona va a hacer lo imposible, lo indecible, ¿sí? Para ser una persona dependiente, para hacerse necesario. Entonces no entiende uno como una persona, una pareja, por ejemplo, llevándolo al tema personal, no entiende uno como una pareja, se la pasan ahí metidos en una relación tóxica y ahí siguen, y ahí siguen. Eso para nosotros no tiene una lógica. Güey, si te están tratando mal, ¿qué haces ahí? Pero para esa persona tiene todo el sentido del mundo aguantar el maltrato con tal de no ser abandonado. ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Que ustedes tienen que darse cuenta, ver con los ojos de la persona que tienen enfrente. Porque cuando logran hacer eso, van a saber decir exactamente las palabras correctas.
para influir en su decisión. ¿Sí? En el tema profesional, tema de ventas, esta misma persona que sufre abandono te va a pedir sí o sí garantía y seguimiento, cobertura. ¿Por qué? Por el temor. Su mayor temor es ser abandonado. ¿En qué sentido? Bueno, pues si yo me compro un teléfono, yo quiero saber, quiero que me garantices que si este juguetito falla, yo te voy a encontrar en donde estés y me vas a dar respuesta. ¿Sí? Que tenga garantía. Entonces, si sabemos eso, ese punto, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar? El tema de la garantía y la cobertura. Así de fácil. Y convencemos a la gente. Ahora, perdón, la palabra no es convencer, influimos. ¿Por qué? Porque ese es otro punto. Cuando nosotros intentamos convencer de que la gente vea cómo ve nuestro mundo, nos cuesta trabajo. Normalmente no lo logramos, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos el mundo como ellos, les decimos lo que quieren escuchar o lo que necesitan escuchar, dicen, espérame, tú sí me entiendes. Contigo sí hago negocios porque tú sí me entiendes. ¿A quién le ha pasado eso? Si en algún momento alguna persona, alguien le dice, es que tú sí me entiendes. Contigo me identifico. ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, sí, Lelo, me parece súper interesante tu punto de vista y creo que yo estoy en eso, no sé, no me he sentido abandonada en ese punto, pero tuve algunos malos negocios por no especificar detalles y ahora hago negocios al dedillo, o sea, por más obvias que sean las cosas. Exacto. Y eso me da seguridad, ¿no? O sea, si tengo que reclamar, está ya por escrito, no dejo que se asuman las cosas. Exactamente. Eso es importantísimo. Lo que acaba de decir bien es importantísimo. Jamás asuman nada. Lo vimos en el tema de Asfruits, de las preguntas. Siempre tienen que hacer preguntas de confirmación. Oye, lo que me estás diciendo es que la garantía tiene una cobertura de 24/7 durante 365 días. ¿Es correcto? Sí, que sí. Ok, entonces ya lo entendí. Pero no asumirlo, porque al rato la otra persona, y menos si no está por escrito. ¿Sí? Jamás asuman nada. Asumir las cosas es el origen de los conflictos. ¿Ok? Bueno, cuando se utilizan estrategias de negociación eficaces o eficientes, uno consigue lo que pide, ¿sí? Solamente hay que saber pedir lo que sea, ¿sí? Ahora, saber, como dice aquí, saber conseguir todo lo que pides sin dar nada a cambio, nada que sea sustancial. Dependiendo del tipo de negociación. Esto que estamos viendo son estrategias de negociación duras. ¿Sí? ¿A qué me refiero con duras? Son estrategias que minimizan la posibilidad de recibir un no como respuesta, un no definitivo. Porque vamos a ver en el proceso que nosotros mismos vamos a buscar que nos digan que no. Ahí hay una paradoja, pero lo vamos a buscar. Nosotros vamos a buscar un no. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos en la necesidad de negociar y que hay algo muy importante que depende de un sí eh, de compromiso, entonces nos vamos a dar cuenta que necesitamos otro tipo de estrategias. Porque mientras nosotros nos estamos capacitando en negociación, hay gente que se está también capacitando para poder decirnos que no, para saber decirnos que no. ¿Sí? Entonces, son estrategias de negociación, estrategias de ventas. Digamos como que son los dos polos. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista de unidad, es lo mismo. Ventas y negociación es lo mismo. ¿No? El chiste está en que cuando nosotros estemos llevando este proceso de negociación, nuestra contraparte se quede con la sensación de que la relación personal o de negocios esté intacta. ¿Sí? Él siga pensando que somos amigos, que somos compadres, que nos llevamos a todísima madre, perdón, que nos llevamos súper bien, ¿sí? Pero esa persona hizo lo que a mí me interesa que haga. Ahí es donde está la clave, ahí es donde está el punto, ¿ok?
¿Dudas o comentarios de por qué les insisto tanto en el tema emocional? Ya, yo tengo ahí una duda, Lalo. Sí. Ya, nosotros llegamos a la negociación y fluimos con la persona, obtenemos lo que queremos, pero ahí, de ahí viene el paso más difícil, la fidelización del cliente. Ujú. ¿Cómo hacemos para seguir manteniéndole la expectativa a este cliente? Dependiendo de sus necesidades. Si realmente el producto o el servicio que ustedes le están vendiendo lleva un proceso de recompra, no es tan complicado. Simplemente denle seguimiento, denle postventa. Y con eso, ahora, si por X o por Y llega a haber algún conflicto, y esto se los comento porque a mí me acaba de pasar, ¿sí? Yo compré una capacitación a principios de año. La persona que yo le compré es muy buena y es muy formal, ¿sí? Tiene mucho prestigio. Sin embargo, su equipo, eh, digamos como que ahí como que falló un poco. Y el grupo que se formó empezaron de revoltosos. Empezaron a decir que no cumplían, lo clásico, que son una basura, que están a nada de mandar al carajo a la empresa. Empezaron a hablar muy mal, ¿sí? El dueño de la empresa es un conocido mío, pero empezaron a hablar mal de él, a pesar de que él iba resolviendo todas las dudas con calma, con paciencia, hace una capacitación, con calma, con paciencia. Eh, lo que él hizo fue, porque yo le hice un comentario a través de su mano derecha, de su asistente, le dije, oye, pasa esto, 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 esto. No les estoy mintiendo, yo se lo dije un sábado en la noche, el martes en la tarde, hice una reunión de Zoom. Estábamos ahí metidas 150 personas, ¿sí? Y empezó a aclarar, pasó esto y esto, fue por este motivo, por este motivo, les vamos a dar esto, los vamos a conversar de esta manera. Fue tan impactante la dinámica, ¿sí? Que la gente salió amándolo a él, los fidelizó, ¿sí? ¿Por qué? Porque dio atención a sus demandas, las atendió él personalmente, uno por uno. Quiero que ustedes me digan qué les preocupa, qué les parece mal, la idea es mejorar. Es la primera generación de esta capacitación. Vamos aprendiendo también en el proceso, ¿sí? Entonces, la forma en que él fidelizó, no fidelizó, en que él resolvió el asunto, fidelizó y tranquilizó a 150 personas. Entonces, la manera de fidelizarlos es así, o dando muy buen servicio de postventa, ¿sí? O en caso de que haya algún tipo de problema, enfrentarlo. Lo mejor es siempre tomarlo de frente y no esconderse, no darle la vuelta. ¿Por qué? Porque también he vivido el otro lado, ¿sí? Personas que yo he visto que le empiezan a dar la vuelta a los problemas y le empiezan a dar la vuelta y terminan perdiendo clientes grandes. ¿Por qué? Porque no les gusta enfrentarlo. Cuando hay alguna problemática, lo mejor siempre es, y entre más rápido, mejor. ¿Sí? No esperen a que les explote la granada en las manos. No. Tienen que desactivarla antes de tiempo. Porque si no, lo que sucede es que empiezan a hablar mal, pero no adentro. Afuera, en la calle, empiezan a hablar mal de ustedes. Y no les dicen por qué. Ahí es en donde está el problema. No sé si respondió Juan Carlos. Sí, Lalo, gracias. Ok. Bueno, entonces, el esquizofrénico. Vamos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos hablando, o estamos interactuando, fíjese de estar negociando, estamos interactuando, hablando con un amigo, con un familiar, qué es lo que sucede en nuestra mente y obsérvense, pónganse a analizar. ¿Sí? En lugar de estar escuchando lo que la persona está diciendo, nosotros estamos pensando en los argumentos que vamos a utilizar para rebatir a esa persona. Y cuando está hablando, nosotros estamos defendiendo. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra mente, lo que para mí, yo le digo Úrsula,
En nuestra mente hay una vocecita que todo el tiempo está jodiendo, metiéndonos ruido en la cabeza, metiéndonos ruido en el sistema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar distraernos. ¿Por qué? Porque nos distraemos muy fácilmente. ¿Sí? Nuestro cerebro está adaptado o está diseñado para realizar entre 7 y 8 cosas al mismo tiempo, de manera consciente, siempre y cuando no sean todas de índole intelectual, porque si son intelectuales se reduce a uno, no más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a utilizar una cosa que se llama escucha selectiva, ¿sí? Y escuchamos solamente lo que queremos oír, porque en nuestra mente está dirigida por sesgos cognitivos, que están generados por nuestras experiencias, por nuestras vivencias y por el aprendizaje que hemos ido teniendo. Estamos condicionados, ¿sí? Y en la mente, en la neurociencia, hay lo que se llama escotoma, que es que la mente únicamente ve lo que quiere ver. No necesariamente lo que le interesa, pero sí ve lo que quiere ver. Entonces, pudiéramos ver una acción, un evento, una situación, de tal manera que nosotros lo vemos de una forma, pero a lo mejor Jenny lo ve de otra manera, porque tienen diferentes enfoques, tienen diferentes sesgos. Ahí es en donde entra este asunto. Entonces, lo que estamos buscando es tener consistencia entre lo que estamos escuchando, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo, más que la verdad. Rara vez buscamos realmente la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad es muy cruda, es muy objetiva. Y nosotros tendemos a no ser objetivos, a ser más que nada subjetivos. ¿Sí? La mayoría de las personas, y aún gente que ya tiene entrenamiento, ¿qué es lo que hace? Que centra su posición, centra sus argumentos, mejor dicho, en la posición que está defendiendo. ¿Sí? Son incapaces de escuchar atentamente a la otra parte. Y cuando digo atentamente, es realmente poner atención. Poner atención implica que sabemos lo que está diciendo y qué es lo que hay entre líneas. No sé si me voy a entender con esta frase. ¿Sí? Saber qué es lo que hay por debajo, a nivel subconsciente, de lo que está diciendo y por qué motivo lo está diciendo. ¿Okay? Ahora, quienes enfrentan las negociaciones, las ventas, como una batalla de argumentos, o sea, es por esto, por esto, por esto y por esto, nos metemos realmente en un problema, ¿sí? Porque terminamos abrumados. Es tanta información. Y luego, suponiendo que estamos uno a uno, pero soy yo y mi mente. Y por otro lado está mi contraparte y su mente, que también está haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando la persona no está hablando, vamos, está pensando, ¿sí? En qué argumentos va a utilizar. Y cuando están hablando, se están defendiendo. Entramos en una dinámica de estar a la defensiva. Y cuando nos ponemos a la defensiva, créeme, nos cerramos y ya no hay poder humano que haga que las cosas caminen. Aunque también hay estrategias para destrabar todo esto. Ahora, hay una herramienta, una estrategia, que la estamos viendo aquí, que es la escucha activa. La escucha activa lo que hace es hacer que nosotros prioricemos los argumentos y la posición de la otra persona en lugar de los nuestros. ¿Cómo lo hacemos? Realmente poniendo atención a lo que estamos escuchando del otro lado. El objetivo es identificar lo que la otra parte, lo que nuestros interlocutores necesitan en realidad. ¿Recuerdan el tema del manejo de objeciones? ¿Sí? Que necesitamos nosotros saber realmente qué es lo que la otra persona está necesitando. ¿Cómo sacamos, a punta de preguntas, sacamos la verdadera objeción? Aquí es lo mismo, pero mucho más útil. En el tema en las objeciones, pues hacemos preguntas directas. ¿Sí? Aquí no. Aquí hay otro tipo de estrategias, también a punta de preguntas, pero es para sacar esa información.
qué es lo que en realidad te está doliendo, qué es lo que estás buscando. No siempre es dinero. ¿Sí? Muchas veces la gente busca reconocimiento, busca una posición, busca una seguridad. Vean la diagrama de los botones reptiles. Sí, sí, perdón. ¿Qué fue? ¿Alguien habló? ¿No? ¿No hablaron? No creo. Pero es que escuché que habían hablado. Vean la lámina de los botones reptiles. ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta qué es lo que en realidad la gente busca. Y van viendo cómo el espectro se va reduciendo. No es que busque cualquier cosa, busca una de 11 cosas. Nada más. Si ustedes las conocen y saben identificarlas, es muy fácil. O, bueno, no muy fácil, pero se facilita un poco. Se facilita el hecho de que todos ustedes puedan interpretar correctamente lo que la persona está diciendo. ¿Sí? Ahí hay herramientas que ya vimos que les pueden servir. ¿Ok? Tienen que hacerles sentir lo bastante seguros para que hablen de lo que quieren en realidad, de lo que necesitan. ¿Ok? Entonces, vamos, básicamente se trata de saber escuchar y de saber leer lo que la persona está diciendo. ¿Por qué? Porque las necesidades implican supervivencia. Cuando una persona tiene una verdadera necesidad y está buscando satisfacerla de alguna manera, implica un proceso de supervivencia. Entonces, cuando, por ejemplo, en neuroventa, nosotros le decimos a la persona lo que necesita escuchar, estamos diciendo cómo vas a sobrevivir, como yo te voy a ayudar a sobrevivir a ti. Pero la gente nunca lo va a decir. ¿Por qué? Porque eso nos coloca en una posición de vulnerabilidad. Nos deja totalmente abiertos, expuestos a que nos pueda entrar un balazo por el pecho. Y nadie se va a exponer a hacer eso. Entonces, por ese motivo es que se cierran tanto en el momento de las objeciones, por miedo, ¿sí? a sentirse expuesto. Lo que tenemos que hacer es siempre empezar escuchando. ¿Qué es lo que hacemos cuando empezamos a negociar? Hablar, 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 hablar. Y si no, díganmelo ustedes. ¿Sí? Empezamos a hablar, hablar y hablar, y a decir nuestro punto de vista, nuestra posición, a defenderla. No, eso es un error. Lo primero que hay que hacer es escuchar. Hacemos una pregunta, cerramos la boca y escuchamos. Y con base en lo que escuchamos, entonces hacemos otra pregunta. ¿Sí? Y seguimos sacando información. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta hablar. A la gente le fascina hablar de ellos mismos, de sus situaciones. Eso se llama ego. Ahora, conforme vamos escuchando y vamos volcándonos en la otra persona, ¿sí? Vamos a validar sus emociones. ¿Y a qué me refiero con validarlas? Vamos a hacer que las emociones salgan a flote y les vamos a poner un nombre. ¿Ok? Y cuando tengamos todo este contexto ya creado de confianza, ahora vamos a ver también el rapport de otro estilo, de otra forma. ¿Sí? Vamos a crear la suficiente sensación de confianza y de seguridad. Ese es el punto. Nosotros tenemos que llegar a ganarnos la confianza en la gente. Cuando tenemos la confianza, créanme, no hay forma de que un negocio, una venta se caiga, porque la gente confía en nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí de lo que es la escucha selectiva con respecto a lo que es la escucha activa? Sí, yo hoy no, a ver, ayer me pasó algo curioso a mí. Uh-huh. Me llamaron de la Universidad San Francisco de aquí, de Uh-huh. Quito, de acá de Ecuador. ¿Sí? ¿Qué pasó? Creo que se fue en internet de... A venderme un curso sobre finanzas. A ver, no se cortó un poco tu audio. Si puedes repetirlo, por favor, te llamaron de la universidad. Sí, a venderme un curso de finanzas. Uh-huh. Entonces le dije, claro, cuéntame más de qué se trata el curso. Y empezó a enlistarme todo el contenido. Creo que llegué al tercer punto y yo ya me perdí. Ya no le Sí, seguí el paso.
Entonces como que ya me quedé callado, entonces como que se dio cuenta más o menos por el 9º punto y me dijo, ¿sabes qué? Mejor te voy a mandar por WhatsApp. Sí. Entonces, creo que cuando es repetitivo al tercer punto ya nosotros ya nos perdemos. Hasta ahí es, sí, hasta ahí nosotros llegamos con la atención. Otra cosa que me he dado cuenta, por ejemplo, hoy tuve yo, bueno, había un señor que tenía una inversión con nosotros y había Ujú, fallecido y tomaron posesión los herederos. Y ujú, eran 7 herederos. Entonces ellos ya sacaron el dinero y yo los encontré en la puerta y les digo, ¿sabe qué? Pase a mi oficina y conversemos un rato. ujú. Conversamos. Hice una pregunta a ellos luego de explicarles los beneficios. Le hago una pregunta, les digo, ¿quién de ustedes tiene una pregunta y quién quiere invertir? Entonces fue increíble que uno invirtió y todos se bajaron a cajas y todos 7 metieron el dinero y decidieron invertir. Entonces no sé qué les ganó la emoción o no sé, pero todos, para mí mejor, ¿no? Ujú. Es emoción, es totalmente emoción. Recuerda que todo lo que son procesos de venta y de decisión, todos son emociones. Algo les dijiste, algo les dijiste que conectaron, o sea, llamó su atención. A lo mejor es simplemente el hecho de sentirse importantes porque ahora ellos eran los que estaban invirtiendo. Eso te Claro, hace sentir cool. y los llevamos a un lugar más tranquilo, donde estaban los 7, les invitamos un cafecito y todos metieron ahí. Hubo un señor que tenía, incluso había tenido $1,000 en el carro, $1,000 más, y dijo, ¿sabe qué? ¿Puedo meter esos $1,000? Claro. Le llevé a cajas, puso el dinero y decidió invertir eso también, unirle al capital. Exacto. ¿Por qué? Porque es un sentimiento, es un impulso que uno siente. ¿Sí? Les pongo un ejemplo sencillo, no tiene nada que ver incluso con ventas, pero yo tengo la costumbre, por decirlo así, de alguna manera, de que cuando estoy muy saturado, a veces agarro el teléfono y de manera aleatoria empiezo a mandar mensajes. Hoy no, ayer le mandé mensaje a una amiga mía, un buen rato que yo no le escribía. La saludé simplemente, fue un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Fue todo lo que le dije. Me contesta como a las 2 horas, pero en la noche estuvo lo curioso. Me dice, oye, dice, ¿por qué me escribiste? Dice, dime la neta, dime la verdad. Y yo, bueno, si te digo realmente que lo hice de manera aleatoria, pues a lo mejor hasta te sientes mal, ¿no? Pero le digo, no, simplemente es un hábito que yo tengo, una costumbre, nada más se lo dije. Es ese detalle, ese te acordaste de mí, es ese punto, es ese me tomaste en cuenta. Por eso les digo que es importante que conozcan las emociones que la persona está sintiendo. Principalmente las huellas, las heridas, estas que tienen en el documento. Es importante. Porque si las personas con las que tú trataste son personas que normalmente son rechazadas o han sufrido rechazo y tú los tratas de esa manera, pues los vas a tener comiendo en la palma de tu mano. Claro, bueno, Es- a dos de estos señores yo la había visitado ya en su casa anteriormente. O Ujú. sea, me fui yo por el papá prácticamente a buscarle a él a su Ujú. casa, pero no le encontré. Me encontré con la noticia que ya había fallecido. Sí, Entonces, cuando ellos me preguntaron, o sea, claro, pidieron información de cómo hacer, yo les brindé inmediatamente esa información y bueno, me regresé yo a mi lugar de trabajo y creo que a los 8 días regreso, se van a la cooperativa. Entonces, como yo ya tenía como un poquito de confianza con los señores que conversé, entonces yo ya llegué saludándoles a ellos, a todos los demás, me presenté, hice que se presentaran conmigo y luego les invité ya a la oficina, en donde, exacto. claro, ahí como digo, ahí ya se les atendió un poco mejor y en el calor del momento, todos decidieron invertir. Eso tiene un nombre. No recuerdo ahora cómo se llama, pero tiene un nombre cuando eh, un colectivo, un conjunto, tiende a seguir a dos o tres personas. Entonces, como no sé cuántos fueron, si dos o tres los que decidieron ya tener la inversión, hacer la inversión, los demás lo Uno, hagan. Porque tú lo haces, pues yo también lo hago. Y el otro, pues también yo lo hago.
porque lo va diciendo, pero tiene su nombre, discúlpame, ahora se me olvida, pero tiene un nombre, es un sesgo, es una cosa, si no se me olvida, lo investigo y se lo digo, es un sesgo que hay, que te hace actuar de esa manera. Si hay una persona, digamos, que funciona como un tipo de líder, o que la gente respeta, lo van a hacer y van a seguir lo que ella haga, por lo que esa persona haga. Sí. Sí, porque yo iba realmente a ver si es que cierro de los 7, unos 2 o 3, decía, ya con eso tengo bastante, pero no, ya digo, uno invirtió y el resto le siguió, y todos fueron Exactamente. detrás Ahora, de él. aquí, ojo con esto que tú acabas de decir. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijiste? La frase, de las últimas frases que mencionaste. Yo iba por 2 o 3 porque ya tengo bastante. ¿Cuál es el punto aquí? Recuerden que el cerebro no identifica. La mente no juzga, no discrimina. Si tú le dices, yo tengo suficiente con 2 o 3, vas a cerrar 2 o 3. Pero si tú dices, yo voy por los 7, tu mente va a generar ideas, va a generar todo el entorno necesario para que tú captes a los 7. Ojo nada más con eso. No se limiten, porque se autolimitan. Uno mismo se autolimita. Pero bueno, nada más era como comentario. No, sí, sí está bien, gracias más bien, a lo mejor me voy por todo y de ahí de lo que se pesque. Sí, de lo que puedas pescar, bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que uno se siente como que, híjole, pues no lo logré. Y es mejor que, bueno, ya gané, mi límite son 3, mi mínimo son 3, lo de ahí para arriba lo que sea es ganancia. Si o no, eso es lo que piensas. Pero el problema es que si uno empieza a pensar de esa manera, vas a conseguir 2 o 3, ¿sí? Vas a generar las estrategias para juntar 2 o 3 personas. Y tienes posibilidad de llevarte 4 más. ¿Sí? Ok. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre resolver un problema e influir? Y esto ya lo vimos, de alguna manera. ¿Sí? Resolver un problema implica centrarnos en la situación, no en la persona. En algunos contextos, sí es conveniente enfocarnos en la situación, es no hacer las cosas personales y darnos cuenta de que lo que nos está influyendo no es la persona, sino la situación que se está viviendo. Pero para resolver un problema nos enfocamos en la situación, no en la persona. ¿Sí? Ahora, hay que saber diferenciar lo que estamos haciendo y por qué. ¿Ok? Primero que nada, si nosotros nos enfocamos en resolver un problema a una persona que ni siquiera sabemos si realmente es un problema, estamos perdiendo tiempo, gastando energía, esfuerzo, ¿sí? Algo que posiblemente no nos lleve a nada. ¿Okay? Entonces, primero que nada, tenemos que diferenciar si lo que tienes es un problema, es una situación nada más. Y eso lo hacemos a punta de preguntas. ¿Sí? Ok, ahora, vemos también, por ejemplo, el tema del tiempo. ¿Sí? Cuando nosotros nos apresuramos y empezamos a ver la hora y el reloj, y es que se me termina el tiempo, y es que tengo que llegar al aeropuerto porque sale el último vuelo disponible. ¿Sí? Estamos más propensos a cometer errores. Como estrategia de negociación, el uso del tiempo es vital. Jamás ceder ante la presión del tiempo. Porque si nosotros caemos en ese juego, vamos a empezar a tomar decisiones que nos van a hacer o que no cerremos el negocio o simplemente que no tengamos la suficiente ganancia o que incluso perdamos. ¿Sí? La otra persona puede sentir que no lo estás escuchando. Si te ven que cada rato agarras y volteas, estás viendo el reloj, la otra persona es más, aplíquenselo. ¿Sí? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes? Que están hablando con alguien y la otra persona está viendo el reloj. Puede que ni siquiera esté viendo la hora, porque si es de estos smartwatch y tienen activadas las notificaciones, el brazo les va a estar vibrando cada rato. Y no es que estén viendo la hora,
Están sintiendo la vibración y por impulso están volteando a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona que tiene enfrente, pues es que este güey no me está escuchando. ¿Sí? Y eso nos arriesga, nos lleva al punto de que podemos perder incluso la confianza que hemos generado. Y ahí es en donde está el problema. Eso entra, dentro del espectro de lo que tenemos que tener como escucha activa. Es nuestra atención total a una persona, a lo que está diciendo. Ojo, a la persona, no a la situación. Porque la persona puede estar hablando, pero dentro de las cosas que habla, hay patrones que se reconocen, patrones de lenguaje, que si nosotros lo sabemos reconocer, ¿sí? Vamos a saber lo que en realidad están diciendo. Yo, por ejemplo, les menciono, con 5 minutos que yo escuché hablar de una persona, te puedo decir cómo es su vida, cómo habla, cómo piensa. ¿Por qué? Por los patrones. Son patrones de lenguaje, no es otra cosa. Ahora, una de las mejores herramientas que ustedes pueden tener al momento de negociar es el paso del tiempo, es alargarlo, mantenerlo, ¿sí? Hacer que la gente hable, que se extienda, darle importancia. No recuerdo si les comenté que tiene como 2 meses, más o menos 2 meses, que yo tengo una sociedad con la que estamos haciendo negocios, y un día me dice, oye, Lalo, dice, acabo de recordar un proyecto, así me lo explicó, dice, pero el asunto es que el tipo que tiene la patente que nosotros ocupamos es muy difícil. Muy difícil. Dice, sí, es muy complicado. Necesito que me dé un estudio para yo poder hacer una certificación, certificar el proyecto y poder vender. Ah, ok, pásame el contacto. Ok. Y dice, mira, ya pasó así, ya me explicó toda la historia. Ok, pásame el contacto. Resulta que lo contacto, le hablo. Para empezar, es un hombre, no es pescador como tal, porque él es biólogo marino, pero tiende mucho a interactuar con pescadores, con lancheros, con gente así. Entonces yo no puedo llegar y decirle, soy el doctor fulano de tal, o soy el ingeniero, bla, bla, bla. De entrada tengo que conocer el contexto de la persona y hablarle en sus términos. Y es una persona que habla cualquier cantidad. No puedo meter 1 hora hablando con él, no hablando, escuchándolo nada más. Sin embargo, cuando empiezo a hablar con él, me doy cuenta que no es difícil. No es una persona difícil. Él me dio los estudios, me dio los permisos, me dio todo lo que yo le pedí. Todo me lo dio. ¿Sí? Cuando ya había pasado por 2 personas, 2 entidades, ¿sí? Una lo vio como el medio para lograr un fin y a nadie, créanme, a nadie le gusta que lo vean como un medio para lograr, como un trampolín para lograr algo. A nadie le gusta porque te sientes usado. Y la otra persona lo vio como un proyecto X, que bueno, ahí te hacen un presupuesto y para lo que te alcance. No le interesaba. Cuando llego yo con él, yo le empiezo a hacer preguntas y yo lo hago sentir importante. ¿Sí? Lo escucho. Escuché lo que me estaba diciendo. Quiere reconocimiento. Ah, ok, papá, pero pues, créeme, pues háblame del proyecto y dime qué consiste y dime tu metodología. ¿Sí? Pero escuchando. Me tomó media hora, sin mentirlo. Media hora. Le saqué permisos, le saqué el proyecto completo, le obtuve la, la presentación del proyecto que hizo, todo. Cuando mi amiga, yo agarro y le llamo, le empiezo a mandar documentos, dice, no me jodas, ya lo tienes. Venga, lo tienes en las manos. No es difícil. La gente no es difícil. Si uno la sabe entender y la sabe escuchar, la gente no es difícil. ¿Sí? No sé si me doy a entender lo que estoy tratando. ¿Por qué les remarco tanto el hecho de saber escuchar? ¿Sí? Ahora, el modo más eficaz, más eficiente que nosotros tenemos para poder influir es nuestra propia actitud, es nuestro comportamiento. ¿Sí?
nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser en general. Jamás fingir lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro procesa e interpreta no solamente las palabras y las acciones de la gente, ¿sí? Procesa sus sentimientos y sus emociones también. Y ahí es en donde entra el juego de lo que veíamos hace un rato de la esquizofrenia. Ahí entra la vocecita, ¿sí? En un nivel, digamos, subconsciente, nosotros podemos entender a la mente de la gente, ¿sí? A través de su pensamiento. Ojo que son cosas diferentes. Una cosa son los procesos mentales y otra cosa es el pensamiento. El pensamiento solamente es uno de esos procesos mentales, ¿sí? Pero es aprendiendo literal, literal, de lo que esa persona siente. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que cuando alguien, digamos que adivina o dice lo que ustedes están sintiendo, ustedes mismos sienten, es que esta persona me entiende? ¿A quién le ha pasado? Díganme, cuéntenme. Con clientes, con familiares, con amigos. Alguien con quien se identifica, porque es que este güey sí me entiende. ¿Sí? Es precisamente esto. ¿Por qué? Porque esa persona a nivel inconsciente o subconsciente, ¿sí? Ya te leyó las emociones y sabe lo que te tiene que decir. O puede ser consciente, como yo lo hago, yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? De manera consciente. O hay gente que simplemente lo hace por hacerlo, es una habilidad nata que tiene, saber leer las emociones de las personas. ¿Ok? Ahora, vamos con el tema de la voz. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el tema de la actitud, del comportamiento, el tema de las emociones? No les puedo explicar aquí, vamos, con todo detenimiento, cómo leer las emociones, ¿sí? Es un tema muy extenso. Lo que estoy diciendo es mostrarles las herramientas, pero necesito que por lo menos me entiendan o comprendan el uso que puede llegar a tener. Ya si están interesados, bueno, ya tienen ahí una guía, cómo manejar el tiempo, cómo gestionar las emociones, que el tema de la inteligencia emocional va mucho más allá de 4 horas de clase, ¿sí? Pero el hecho de que pueden utilizarlo, y que es muy poderoso al momento de negociar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok. El tema de la voz. Hay 3 tonos de voz básicamente, ¿sí? El primero, vamos a ver de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Por qué al revés? El tono directo o asertivo. Cuando nosotros hablamos de esta manera, es un tono de voz imperativo, ¿sí? Manda señales de dominación. Te estoy dando una orden, papá, no te estoy preguntando si lo quieres o no. Es ese tono, ¿ok? Y cuando a alguien le hablan de esa manera, lo primero que haces es que rechazas. ¿Por qué? Porque uno siente que que te están queriendo controlar. Estás queriendo decir lo que tengo que hacer. Y si estamos negociando, eso no funciona. A lo mejor con el jefe sí, pero si estamos negociando, hay que evitar este tono por todos los medios. Porque hay gente que lo utiliza todo el tiempo. ¿Okay? El segundo es el tono positivo, alegre. Es el que normalmente usamos para platicar. ¿Sí? Es el de trato fácil, la actitud es ligera, alentadora, sonríes, te relajas mientras hablas, estás sonriendo. ¿Sí? No recuerdo si les comenté que cuando uno sonríe incluso, no tienes a la persona enfrente, te das cuenta cuando la persona se está riendo, está sonriendo. Te das cuenta de su estado de ánimo por su tono de voz. ¿Sí? Ahora, este tono lo puedes captar, les digo, incluso por teléfono, pero también tiene sus momentos, porque cuando estás hablando de temas muy serios, si tú entras hablando, riéndote con ese tono jovial, vas a caer mal. Entonces, cada tono tiene su momento de hacer las cosas. Y dependiendo también con la persona con la que las estás utilizando. ¿Okay?
El tercero es el tono del locutor de radio de programa nocturno. ¿Han escuchado un programa de ese tipo? ¿Un programa nocturno? Ah, a las 11 de la noche. El tono de voz grave que tiene. ¿Lo han escuchado? Cuéntenme. ¿No? ¿No, no lo han escuchado? A ver, ¿quién está por aquí? Sí, sí. ¿Qué tal, Lalo? Perdón. A ver, Omar. ¿Cómo está? El tono de Ese. locutor por la noche es grueso, como que se quiere confundir con las tinieblas, con la oscuridad y te pone una Exacto. voz ahí media. Buenas Exacto. noches y ¿Y qué sensación le transmite? ¿Qué sensación les transmite ese tono de voz? dependiendo Más allá del tipo de programa. o sea, yo creo que hay de compañía al mismo tiempo puede ser como que te arrulla con su voz gruesa, te da seguridad, te da cobertura de alguna manera. Porque Exacto. como que la noche está oscuridad, soledad, todo eso, entonces él trata de meterse, de romper eso, ¿no? Exactamente. Eso que tú dijiste, eso es lo que buscamos. Con ese tono lo que buscamos es proyectar seguridad. Decir, tengo el control. ¿Sí? Tú tranquilo, tú relajado, que aquí el que controla soy yo. ¿Sí? Esa impresión es la que tenemos que dar. La mayoría de las veces ese es el tono de voz que tenemos que usar. Es una inflexión descendente, ¿sí? Tendiendo a hacer las frases, terminarlas en preguntas, en tono, ¿cómo se llama? De cuestionamiento. Y lo que tú proyectas es que tienes todo bajo control. Y proyectas esa seguridad, ¿sí? Hablas despacio, hablas claro, tienes una muy buena dicción, ¿sí? Las palabras no se confunden, ¿sí? La inflexión es descendente y genera cierta incertidumbre. Y un ojo, un punto aquí, también de lo que decías, el cerebro adora ese tipo de cosas. ¿Sí? A ver, dime, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Quiero saber más. ¿Sí? Ama eso. Por eso esas personas se enganchan tanto a la audiencia. Entonces, ese es el tono de voz que tenemos que hacer, que tenemos que utilizar cuando estamos en ciertas etapas de la negociación. ¿Sí? Proyectar esa seguridad, hablar claro, hablar pausado. Este es el que en realidad nos conviene. Puedes permitirte ser directo, ir al grano directo, sin rodeos, sin tapujos, sin nada que nos pueda afectar, siempre que crees un ambiente de seguridad, ¿sí? Y que tu tono de voz diga esto: yo estoy bien, tú estás bien, tranquilo, que vamos a solucionar esto. ¿Ok? Esto es importantísimo. Generar, generar esto, esta sensación de confianza y de seguridad. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto al tono de la voz? Que es esa otra herramienta que pueden utilizar. ¿No? Ok. Vamos a entrar a este tema. El rapport, que ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Sin embargo, aquí lo vamos a ver desde otro enfoque, que también vamos a utilizar el rapport que ya habíamos visto, ¿sí? El rapport corporal, pero aquí lo vamos a enfocar desde otra óptica. Aquí el rapport significa confianza. Ojo que estamos hablando en el tema del contexto de una negociación. Hacer el rapport de esta manera es decirle a la gente, insinuarle que existe una similitud, ya lo habíamos visto, ¿sí? Confía en mí, tú y yo nos parecemos. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo, ¿ok? Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer el rapport, y lo vimos en las clases pasadas, nos enfocamos de alguna manera en el parpadeo, en el patrón de respiración,
en los movimientos corporales. Vimos un ejemplo de cómo podemos hacer que la persona nos vaya siguiendo para saber que ya se conectó con nosotros. ¿Sí? Pero cuando lo hacemos de esta forma, el instinto, el reflejo, va a ser inevitablemente que la contraparte desarrolle con más detalle lo que acaba de decir, lo que estás diciendo. Recuerdan que yo les conté una anécdota de cuando hice yo una exposición, que un maestro mío me dijo, esa es una muy buena respuesta a una pregunta que nadie te hizo. ¿Se las conté? No lo recuerdo, no recuerdo si se las conté a ustedes. No. Pues bueno, aquí aplica exactamente lo mismo. ¿Sí? Es el hecho de que nosotros podemos ganar tiempo. Hay formas que dicen, ¿me puedo repetir la pregunta, por favor? No entendí. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Solamente que poder hacerlo nos va a pedir un poco de tiempo y de silencio. Hay que saber cerrar la boca. ¿Sí? Literal. Esta técnica, esta herramienta, va a hacer que la gente vomite información. La va a soltar porque la va a soltar. Invariablemente. Tenemos que observar los patrones del lenguaje, el lenguaje corporal, el vocabulario y la cadencia o tono de la voz. Muy importante el tono de la voz, pero también tenemos que leer el lenguaje corporal, saber qué es lo que estamos viendo del otro lado, ¿ok? Y aquí está, esta de aquí, esto es lo que nos sirve. Repite las 3 últimas palabras, entre 1 y 3 palabras clave de lo que la otra persona acaba de decir. Aquí es en donde hacemos el reflejo o el rapport con las palabras. Recuerden aquí, como negociadores, nos enfocamos en las palabras, no en el lenguaje corporal, que también previamente ya debemos haberlo hecho. ¿Sí? Una pregunta, Lalo, desde que entras, ¿no es cierto? Desde que tienes el primer contacto visual con el cliente, ¿no es cierto? Sí, el rapport, Desde lo ahí. primero que vamos a hacer es establecer un rapport físico. O sea, lo que ¿Sabes yo lo que digo. me pasó? Lo que me pasó una vez. Ajá. Un cliente que era gay, homosexual. Ujú. El tipo se molestó bastante conmigo porque pensó que me estaba burlando de él. Lo que pasa es que también hay que tener, de alguna forma, cuidado en no hacerlo tan exagerado. Sí, 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 sí. Sí. Porque cuando es muy burdo, cuando es muy notorio, sí, bueno, aquí se molestó porque pensabas se pensaba que te estabas burlando. Pero hay gente que piensa que estás tratando de manipular. O sea, no entiende. Hay quien sí lo sabe, aquí no. ¿Sí? Y el que lo sabe hacer, lo sabe romper también. ¿Sí? Romper el rapport. Por eso es bueno practicarlo y hacerlo muy sutil. Porque si se dan cuenta, sí, la gente se molesta. Ahora, en el tema del rapport aquí con las palabras no sucede eso. Nunca, o sea, tendrás que ser muy, o sea, repetir una frase detrás de otra. Para que te diga, oye, güey, ¿qué te pasa? ¿Me estás arremedando? ¿Qué? No. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos establecer ese rapport, esa, eh, ese espejeo. En negociación se llama espejeo, ¿sí? Pero al final de cuentas es rapport. Si nosotros entramos, por eso puse la foto del pitbull, si nosotros entramos con una actitud de pitbull, un pitbull peleando con otro, ¿sí? Normalmente lo que vamos a sacar es una situación pues, que no va a terminar bien. Realmente nos vamos a meter en problemas, vamos a empezar a gritar. Aquí no le ha pasado ese tipo de cosas. Que nos desesperamos, todo se sale de control, empezamos a gritar, o la gente empieza a gritar, y todo se va al carajo. ¿Sí? Terminamos con sentimientos heridos, con resentimiento, sin ganas de querer hacer negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Como dice aquí, lo fundamental en una negociación, y en una negociación exitosa, claro está, no es tener una razón, ¿sí? Sino la mentalidad. Toda la clave está en la mentalidad que nosotros tenemos. Tenemos que ser capaces, nosotros,
de gestionar de tal manera nuestras emociones que cuando nos enfrentemos a algo que no nos agrada, tengamos la suficiente inteligencia emocional para poder darle la vuelta. Este tipo de rapport, este tipo de espejeo, te ayuda, ¿sí?, a poder disentir, a decir no sin resultar desagradable. Lo primero que tenemos que hacer es el tono de voz. Para eso necesitamos primero la herramienta del tono de voz. ¿Cuál vamos a utilizar? El del locutor de radio del programa. Y aquí tenemos una intención. Pero la intención que tenemos es la de, por favor, ayúdame a entender. Necesito tu ayuda. ¿Sí? Porque hay un principio, no sé si ustedes lo conocen, que se llama el principio Ben Franklin. ¿Han oído hablar de él? ¿El principio Ben Franklin? No, yo no. ¿En qué consiste el principio Ben Franklin? Ese principio te dice que cuando tú quieras obtener algo de una persona, de alguien, ¿sí?, pídele un favor. Uno solo. Pídele un favor y después se lo agradeces. ¿Por qué? Primero, la persona se va a sentir que la estás tomando. ¿Sí? En segundo, te acuerdas de mí por encima de otras personas. Tercero, mira, yo sé hacer algo que tú no puedes hacer. Lo que significa que por lo menos soy más inteligente que tú. Y tercera, cuarta, sientes, tú tienes una sensación de control. Tengo cierto control sobre ti, tú dependes de mí. ¿Sí? Todo esto es estrategia. Ese principio se utiliza como estrategia. No es que, puede que en realidad no dependa de ti, no, ni lo necesitas, ¿sí? Pero tú lo vas a buscar de esa manera. Después de que te haga el favor, se lo agradeces. No nada más de palabra. Le mandas un obsequio, le haces una concesión, ¿sí? Vas a lograr hacer algo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás buscando es esto. Ayúdame, necesito tu ayuda. Le das una ilusión de control, que es muy diferente, porque tú lo vas guiando de tal manera que él va a hacer las cosas que a ti te interesan, pero van a parecer que las ideas son de manipulación, tal vez, pero definitivamente de que es eficiente, es eficiente. ¿Y qué es un ejemplo? Hagamos 2 copias de todos los papeles. Te llega la orden. Güey, ¿qué quieres? ¿Para qué quieres eso? Evidentemente con eso vas a poner a la gente en la defensiva. Soy tu jefe, güey, tú hazlo. Punto. ¿Sí? Muy diferente. Hagamos 2 copias de todos los papeles. Perdón, 2 copias. Fíjense, la expresión, fíjense el tono de voz, descendente, y en tono de cuestionamiento. 2 copias. Sí, una para nosotros, la otra para el cliente. A ver, discúlpame, pero lo que dices es que el cliente nos pidió una copia y que nosotros necesitamos otra para uso interno. Y estamos repitiendo palabras. 2 copias, 2 copias. Nosotros y cliente. Nosotros necesitamos, es plural, y cliente. ¿Sí? Aquí estamos aplicando el rapport. Cuando tú lo haces en tono de pregunta, le estás diciendo, ayúdame, o sea, ¿para qué queremos esto? ¿Sí? Puede que te diga, pues es que para respaldo interno, puede que te diga, pues es que yo sí trabajo, no sé. Pero puedes ir encaminando la conversación. Ya no es cortarla de tajo y decirle, güey, soy tu jefe y lo haces porque lo haces. ¿Sí? Bueno, está bien, posiblemente no necesitamos las dos. Pasa con una es suficiente, la del cliente ya. Y te vienes abajo. Como un posible conflicto. Recuerda lo que les mencionaba yo hace un rato, cuando estamos viendo lo de Coursera. El posible conflicto lo resolvemos con una pregunta. Y lo desactivas. Desactivas el conflicto. Vuelvo a repetir. Hay que saber tener estómago para poder hacer esto. Aguantarte el golpe que representa que te den una orden de este tipo.
sabiendo que a lo mejor te causa mucho más trabajo, o más, no sé, más situaciones que no las tienes previstas. ¿Sí? No sé si me explico. Esta es la técnica, esta es una técnica bastante poderosa, porque te permite decirle que no a la gente sin insultarla, sin retarla. ¿Dudas, comentarios de esta técnica? Sí, yo tengo ahí comentarios. Esto yo ya lo había escuchado antes en la conferencia que da Stephen R. Covey, creo que es de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ujú. Y bueno, yo lo había puesto no lo había aplicado, no lo he aplicado todavía con los socios o con los clientes, pero sí lo he Inténtalo. aplicado con personas cercanas. Ujú. Hay algunas personas que cuando yo repito, como que se sienten incómodas. Y hay otras personas que cuando yo repito ciertas palabras, se sienten como importantes. Entonces, lo dejé de hacer realmente. No lo he aplicado con los socios no sé por qué, pero yo lo he dejado de hacer. Otro, por ejemplo, esto de pedirle un favor, también lo dice en las conferencias de este señor. Y eso sí lo he hecho. Pedido así, pequeñas cosas, Ajá, que lo haga. Lo que yo me he dado cuenta es de que, por ejemplo, cuando no quieren hacerlo, el desinterés como que rebota con uno. O sea, yo ya no le tomo en cuenta a esa persona más. Entonces, yo creo que sería lo mismo cuando hacemoslo con nuestros clientes o con bueno, en mi caso, con nuestros socios. Si yo exacto. le niego algo, ya no va a querer nuevamente conversar conmigo o pedirme algo a mí o negociar o comprarme uno de mis productos. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo no sabía que este Cobain lo mencionaba en sus conferencias, pero lo que sucede es que está el principio de reciprocidad. O sea, te hice un favor, güey, me debes. Estás en deuda conmigo. Y si es muy importante. Así funciona. ¿Por qué se llama el efecto Ben Franklin? Porque Benjamin Franklin fue quien hizo esto. Él tenía un enemigo político que estaba jode, 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 jode todo el tiempo. Y lo que hizo fue precisamente pedirle prestado un libro. ¿Sí? Entonces le pide el favor, préstame tu libro. Cuando se lo devuelve una semana después, ni lo leyó ni nada. Me pone una nota, muchas gracias por tu atención y por el favor que me hiciste. Y se lo devolvió y le dio las gracias en público. A partir de ahí, fue un fiel seguidor de Franklin. De ahí viene el nombre. Pero ese es ese efecto. ¿Sí? Funciona. Obvio. Aquí estamos hablando de un favor que es una cosa que para la otra persona es accesible, que es fácil hacerlo. ¿Sí? Y bueno, este señor de Stephen R. Covey, lo que él le pone en sus conferencias, lo pone como el ganar, ganar. Él lo Ujú. dice, lo llama así, ganar, ganar. Entonces, interesarte en la otra persona y para interesarte en las otras personas, repite ciertas palabras importantes, porque esto hará Ujú. que la otra persona sienta que tú estás poniendo atención a lo Exacto. que él dice. Bueno, ahí da algunos ejemplos de algunos ejercicios que hace ser bastante complicados. Bueno, en ese entonces que yo lo leí, bastante complicados. Sí. Pero Pero ahora de como hecho, que le tengo otro enfoque. exacto. De hecho, esas palabras que uno tiene que escoger son estratégicas, ¿eh? O sea, no es repetir por repetir, ni se repite en cualquier tono, en un tono retador. No, 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 no. Ojo con lo que dice aquí. Tono de voz de locutor de radio. Sí, con una inflexión descendente. El tono de pregunta. Sí. O sea, perdón, dos copias. Y con expresión. Como diciendo, o sea, dime por qué, ayúdame a entender por qué tengo que hacer más trabajo. ¿Sí? No le estás diciendo que no, pero sí se lo estás diciendo. ¿Sí? Le estás sugiriendo que hay otra alternativa. Y ahí cambia totalmente la dinámica. Porque si el otro tipo le cae el 20 y dice, bueno, que sí, bueno, no tiene sentido los dos. Saca un juego de copias nada más. ¿Sí? Para el cliente, ya. Nosotros lo tenemos en digital, como quiera que sea. ¿Sí? Y te ahorras trabajo. Pero ese tono influye en las palabras que estás escogiendo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros. Discúlpenme que vuelva a insistir, que sea tan repetitivo en esto. Pero si esa persona
sufrió abandono, y tú le dices en nosotros, en plural, se va a sentir incluido. Primero que nada se va a relajar, se va a sentir bien. Y posiblemente ceda lo que tú estás diciendo, simplemente por el hecho de incluir con una palabra. Realmente no es que sea parte de, es que tú lo haces sentir parte de. Tú le das esa posición de control, ese sentimiento de control, cuando en realidad él está haciendo lo que a ti te interesa que hagas. No me crean a mí, prueben, experimenten. Me estoy diciendo que la conexión es inestable. Ok. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? De esta herramienta ya llevamos el tono de la voz, el reflejo, el rapport, el despejeo, ¿no? Ok. Aquí vamos a entrar a este tema de las emociones. ¿Sí? A ver, perdón. Una de las principales situaciones que pueden descarrilar una negociación es precisamente la emoción, las emociones. Ahora díganme ustedes, ¿cómo pueden separar a una persona del problema cuando el problema son precisamente sus emociones? No se puede. ¿Sí? Ahora, recuerda el tema de las objeciones, como al principio nosotros las veíamos como un problema, como resolución de problemas, y nos vacunábamos contra cada veneno que nos lanzaban. ¿Lo recuerdan? Y cómo cambiamos la percepción para dejar de ser resolvedores, como se diría, de problemas, ¿sí? A realmente obtener una sola objeción. Y esa es la que resolvemos. Aquí es lo mismo. Si nosotros seguimos viendo el tema emocional como un obstáculo, como una situación problemática, no vamos a llegar a mucho. Nos vamos a estar dando de golpes, vamos a estar perdiendo oportunidades, vamos a estar dejando dinero sobre la mesa. ¿Sí? Lo emocional no es el obstáculo, es el medio para llegar. ¿Sí? Hay que tener los ojos, como dice ahí, los ojos abiertos, los oídos despejados y la boca cerrada. Esto yo lo remarco, de verdad, porque es una de las cosas más complicadas de hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos que, de alguna manera, primero, identificar las emociones. ¿Sí? La gente, cuando se enfada, cuando se molesta, digamos como que su pensamiento racional se bloquea, el cerebro bloquea la parte del neocórtex, o sea, es la parte que piensa, y entra en acción la parte límbica, la parte emocional. Y dependiendo de hasta dónde escale el tema, se apaga la parte emocional y entra la parte reptil, la parte de los instintos. Esa no piensa, ni siente, ni nada, esa actúa. ¿Sí? Y es cuando nosotros decimos, güey, después te arrepientes, ¿qué fue lo que hice? Ya estabas ofuscado. ¿A quién de ustedes no le ha pasado? Perdón por la expresión, pero ¿a quién de ustedes no le ha pasado que se encabrona y hacen algo que después les importa? ¿Para qué lo hice? ¿A quién no le ha pasado? A todos creo, Lalo. Lalo, justamente hoy en la mañana, bueno, no, eso no me pasó a mí, lo pasó a un compañero que era asesor de créditos. Llegó unos señores, bueno, habían llegado porque yo también entré a mi oficina y los vi. Y, y estos clientes empezaron a alzar la voz y también el asesor alza la voz. Y yo salí de mi oficina como 2 horas y media más tarde y ellos seguían en la discusión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calmar a la otra persona
cuando ya se encuentra en ese punto? Ok, lo primero es, digamos, como que pedir una especie de tiempo fuera, ¿sí? Hay que desconectarse. Bueno, lo vamos a ver mañana, digo el lunes, tal vez el lunes lo vean, se los adelanto. Hay un tipo de preguntas que se llaman preguntas calibradas, ¿sí? Las preguntas calibradas lo que hacen es que a ti te ponen en una posición de, dime por favor cómo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? De alguna manera, a nivel inconsciente, estás pidiendo ayuda, estás cediendo el control y esa persona se va a relajar. Lo primero que sucede se va a relajar. Esa es una técnica. La otra es obligarlo a decir que no. Cuando la gente dice que no, dímelo tú, dígamelo ustedes, perdón, ¿sí? Sientes que tienes el poder. No, no voy a hacer eso, porque el que decide soy yo, ¿sí? Entonces, cuando la gente siente falsamente que tiene control, se relaja, ¿sí? Pero se puede desactivar. Me pasó hace como un año y algo, que en una capacitación alguien preguntó, alguien le sucedió un tema con su mamá, ¿sí? La persona esta tenía ya demasiado estrés arriba, en una situación muy complicada, y su mamá, pues, le pidió en algún momento salir a comprar, a comer algo. Esta persona, pues, con tanta presión que traía encima, le contestó mal, ¿sí? Y evidentemente, pues la mamá se sintió. Se escaló el problema, porque la mamá empezó a fastidiar, duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que la reventó, ¿sí? Y me dice, ¿cómo lo hubiera yo podido resolver? Con una pregunta, con una pregunta. A ver, mamá, ¿crees que si yo te puedo acompañar, vamos a tomar un helado, a tomar un café, ¿sí? Tú pudieras darme chance a mí de yo te terminar y sacar este pendiente? Ah, sí. Ok, entonces mira, nada más, termino esto que estoy haciendo, nos vamos a tomar el café y ya, tranquilo, ¿ok? Ah, está bien. Con preguntas, ¿sí? La respuesta a esa pregunta que tú acabas de hacer, muy buena, es con preguntas. Así desactiva los problemas. No sé si me voy a entender, si respondí tu pregunta. Lalo, perdón, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mau? yo creo que a veces, yo creo que a veces también funciona, por ejemplo, como dice Juan, a veces llegan varias personas, ¿no? Ujú. Yo creo que también funciona, por ejemplo, tratar solo con una de las personas, porque a veces resulta que vienen con la familia o con amigos y claro, ellos se sienten apoyados porque el uno está ahí, interviene, el otro también. Entonces, lo mejor es coger a una sola persona, llevarle a una oficina o algo y ahí sí poder hacerle todo ese tipo de cuestionamientos, irle calmando. Te Sí, nada más comento que porque yo, ah, bueno, antes trabajaba en una marca que tenía muchísimos problemas ujú. y siempre llegaban así, o sea, a gritar y ta, ta, ta. Entonces yo lo primero que hacía es saber quién, o sea, identificar quién era la persona del problema. O sea, a él le hacía yo entrar a mi oficina y los dos, uno a uno. Y ahí era como que ellos se iban relajando. Porque los otros, los acompañantes como que empiezan a meterle más leña al fuego y empiezan a intervenir y a mandar ideas y hacer más grande todo, ¿no? Sí, es Como que cierto. cuando estás solo te vas bajando, te vas relajando, le vas calmando. No es lo mismo calmar a una persona que calmar a tres o cuatro. Definitivamente. Otra cosa que no sé si también está dentro de la práctica, algún momento eh, se dijo en algún curso, es volverle a repetir el problema, ¿no? O sea, escucharle, dejarle de que se desahogue y luego permitirle, o sea, preguntarle muy amablemente y repetirle el problema, ¿no?
No de ¿Por una qué no manera saben? como que te estoy repitiendo, pero como que cuando lo vuelve a escuchar el problema no tiene la misma intensidad como cuando él lo dijo. ¿Mm? Es esta técnica. Estamos repitiendo. Ahora, vamos a ver más adelante una que se llama etiquetado, que hace Bueno, precisamente lo que está diciendo Jenny. Cuando tú escuchas tu emoción con un nombre, con una etiqueta, ¿sí? Pierde poder. La emoción pierde poder. Eso que está diciendo Jenny. Lo pueden utilizar, de hecho es una herramienta. Se llama etiqueta, son etiquetas que se utilizan. ¿Sí? Pero hay que saber utilizarlas porque tiene un formato, tiene una estructura. No es ponerle un nombre por poner un nombre al azar. El hecho de repetir es esto. Estamos repitiendo. Aquí son con palabras. Lo pueden hacer con frases. Eso que tú estás haciendo también se conoce como preguntas de confirmación. Ya lo vimos anteriormente. O sea, necesito entenderte bien. Necesito estar seguro de tu planteamiento. Así que es por esto, esto, esto y esto. ¿Estoy en lo correcto? Ah, sí. Ok, perfecto. Normalmente baja la intensidad, disminuye. ¿Por qué? Porque ya alguien me está escuchando. ¿A alguien le ha pasado en algún momento en un aeropuerto, en alguna terminal de autobuses, no sé, que por el clima, por X o por Y, suspenden vuelos? Este tipo de situaciones caóticas en donde la gente se exaspera demasiado porque necesitan llegar a su destino, porque tienen un vuelo de interconexión y lo van a perder, porque tienen que hacer X cantidad de cosas, porque pierden las vacaciones y la gente se enoja, se molesta y la agarra los, este, contra los empleados de las aerolíneas. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿En serio? Sí, 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 a mí me pasa. ¿Sí? Ok. Si uno se pone con la cabeza fría, ¿sí? A analizar la situación, se van a dar cuenta que pueden sacarle ventaja. ¿Por qué? Porque de entrada, la persona que tiene el mostrador enfrente ya está hasta la madre, pero ya está cansada de tanto reclamo. O sea, güey, la culpa no es mía. Yo no le dije al cielo que lloviera de esa manera, que empezaran a suspender los vuelos. No, pero es que no sé qué, que la aerolínea es responsable y voy a perder mi vuelo. Y no, pues sí, pero sí, esa es la reacción normal. Pero si ustedes establecen una comunicación, ¿sí? En donde no piden nada, simplemente escuchan a la persona que tienen enfrente, que ya ha estado bajo mucho ataque, mucho estrés, se van a dar cuenta que pueden establecer una empatía. ¿Sí? Pero mira, veo que ya has tenido un día bastante complicado. No, pues sí, o sea, pues ¿qué te puedo decir? Pues ya el clima veo que provocó el desastre. ¿Sí? O sea, veo que también las personas que están atrás, o las digo, las que acaban de pasar, pues estaban bastante enojadas. Sí, sí, pero pues es que no se puede hacer nada más. Y espérate lo que viene. Y empiezan a desarrollar un diálogo. ¿Sí? No pidan nada, no pidan nada. Pueden sacar ventaja. De hecho, esto que les estoy contando, yo se lo vi a un maestro mío. Él aplicó. Y yo lo vi. O sea, no fue que lo contara en clase, no, yo lo vi. Y él aplicó. Por eso más o menos le repito el diálogo, porque yo lo escuché directo. ¿Sí? Y dice, espérate. Dice, espérense que los vuelos que vienen, hay gente que va a perder la vida. Bueno, Lalo, a mí me ha ido muy, bueno, me ha ido bastante bien repitiéndoles el problema, pero obviamente, ¿no? Tengo que modular mi tono de voz, Es importante. tengo que modular mi expresión corporal y tengo que, algo como tú dijiste al inicio, o sea, lo que le enfoco es, a ver, déjeme entender bien, pasó esto y por esto. Y al final de pronto lo que le digo, bueno, pasó todo esto, pero yo al irle diciendo es como que la emoción le baja y al final le sé terminar cerrando como, y ver, ¿y cómo lo podemos solucionar? Exacto.
Mire, es esto. Y en cierta manera de la conversación, tal vez empiezo diciendo, usted está en, o sea, usted tiene razón, ¿no? Porque pasó esto y otro. Exacto. Mire, lo que tenemos que transmitir es esto. Cuando estamos en ese tipo de dinámicas, como lo que está poniendo Jenny, planteando Jenny, es esto. Yo estoy bien, tú estás bien, tranquilo, que lo resolvemos. Déjame entender tu problema. ¿Sí? Lo primero es que déjame entender tu problema. Es más, les aconsejo, eliminen la palabra problema. No utilicen jamás. ¿Por qué? Porque el problema implica para el cerebro a nivel mental un obstáculo. Cambien la palabra problema por situación. ¿Sí? El cerebro, en lugar de ver un obstáculo, ve una oportunidad, una situación que sí puedo controlar, que sí puedo manejar. Pero si escuchen o dicen la palabra problema, si, lo que hace el cerebro es que se desconecta. Dice, no, problema, yo para qué quiero estar gastando energía en resolver un problema. Ni idea tengo de cómo lo voy a hacer. Pero si oyen la palabra situación, entonces sí puede. Y es lo mismo. ¿Sí? Simplemente la forma en que lo dice uno cambia el contexto. ¿Ok? Entonces, bueno, ya como tema punto para finalizar esto, una voz cálida, una voz, una escucha atenta y la repetición calmada, que es lo que estamos hablando. ¿Sí? Nada de hacerlo golpeado. Oye, ¿dos copias? ¿Para qué las quieres, güey? ¿Dos copias? O sea, ayúdame a entender, ¿para qué queremos dos copias? Es el tono, influye mucho el tono. ¿Sí? Esto te va a llegar a más lejos como un argumento frío y racional. Y la otra, si sabes percibir los sentimientos de los demás, tendrás la posibilidad de utilizarlos, de modularlos en favor tuyo. Recuerden, esto aquí por eso lo marqué como un insight. Esto es importante. Cuanto más sabes de una persona, más poder tiene sobre ella. ¿Sí? Recuerden siempre esto. Tienen que conocer a su contraparte. ¿Quieren llevarlo a ventas? Tienen que conocer a sus prospectos. Y ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, bueno, por hoy la vamos a dejar aquí, porque después comenzamos otro tema. Pero nada más recordarles. Primero que nada, dudas o comentarios hasta aquí. Bueno, yo quería comentarlo. Cuando yo ingresé a trabajar, bueno, el primer mes que ingresé a trabajar en donde que yo estoy actualmente trabajando, es proveedor de internet. Ya. Llegó un cliente sumamente, súper enojado, me insultó, o sea, de la manera más horrible que me podían haber insultado. Me dijo hasta de qué me voy a morir. No tenía yo la culpa, no sabía. Yo lo único que hice fue quedarme callada y le escuché. Y eso que hice bien, ¿no? Me quedé callada, le escuché y después le dije que, o sea, que en qué le puedo ayudar porque ya le escuché su parte y ahora que me permita decir, o sea, todo lo que yo le podía ayudar, de todo lo que él me dijo. Ya le traté bien, solucionamos el problema, todo. Él después el cliente me pidió disculpas, que yo no tenía la culpa y que estaba muy agradecida por la paciencia que le tuve y no reaccionar de la misma manera que él. Suele suceder. La gente molesta, habla y dice cosas pues que no tienen mayor sentido. No vas a ganar nada. Poniendo... Claro, o sea, yo no me puse al mismo nivel que el señor, porque el señor gritaba, me insultaba. Yo después que él se fue, luego que él se fue, yo me fui al o sea, me fui a la otra oficina y me puse a llorar, porque a mí nunca, o sea, nunca me habían insultado de la forma que él me insultó, ¿no? Sí, ahora yo te voy a hacer un comentario respecto a eso. Siempre que te den una opinión, siempre que te den, que hagan un juicio, toma en cuenta esto siempre. ¿Sí? Ya ese evento ya pasó, ya lo viste, ya sacas una experiencia de él. Pero cuando alguien te diga algo, habla más. A ver, la frase es así. Lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan. ¿Sí? Todas las ofensas que él te lanzó estaban hablando de él, no de ti. ¿Sí? Toman en cuenta eso la próxima vez que alguien se ponga agresivo y para todos igual.
cuando alguien les haga un juicio, los critique, les dé una opinión, están hablando de ellos mismos, están hablando de ustedes. ¿Sí? Esto como tip por el tema de la inteligencia emocional. Que evidentemente cuando les lastima, duele, sí es cierto. Pero conforme van madurando esa inteligencia, se van a dar cuenta que ese tipo de cosas, a mí, de verdad, manejando en la calle, ¿cuánta gente no me ha mentado la madre? ¿Creen que a mí me importa? No me interesa. ¿Sí? Así de Claro. fácil, no me afecta. Hay gente que se engancha y te mientan la madre y contestas, hijo de... y empiezan y se abren los problemas. No, haz lo que quieras, a mí no me interesa. Claro, Así ya es. después, con el pasar del tiempo, ya llegan los clientes, algunos, o sea, otros clientes ya no nos importa. Exacto, exacto. Digan lo que nos digan, ya. Lo único que hay que tener es prudencia y no es, o sea, no estar no es responderles de la misma manera que ellos. Exactamente. Es eso. A eso se le llama inteligencia emocional. Saber gestionar tus emociones. ¿Ok? Sí, porque llegan súper enojados, pero luego ya, bueno, nos van diciendo que les disculpe, que por tal motivo han estado enojados, así, se van despidiendo de buena manera, no agradeciendo. Exactamente. La gente muchas veces lo único que quiere es que lo escuche. Es eso, que los Sí, escuche. Y se resuelven muchos suele, problemas de esta forma. suele pasar que desean conversar con alguien y están 1 hora, 2 horas conversando ahí, pero a la final se cierra el negocio y y se arregla lo que es el problema que Exactamente. Así es. O sea, todo esto se resume de esta manera. ¿Ok? Bueno, nos vemos el lunes. ¿Sí? Igual. Ya con el curso avanzado, adelantado, resolvemos primero dudas, comentarios, vemos con algunos temas del curso y después continuamos con esta parte. ¿Ok? ¿Te parece bien? Listo, Lalo, muchas gracias. Bueno, gracias, que que tengan una tengan feliz noche. buen fin de semana. Gracias, Gracias, Lalo. igual Buenas a todos, noches. una buena noche. Saludos. Adelante lo más que puedan Adiós. con el curso.